Hola chicos, espero y se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de lo que es proceso de enfermería. El día de hoy vamos a ver acerca del diagnóstico. Estamos continuando viendo lo que son los diagnósticos de enfermería para que ustedes puedan empezar a entrar a sacar su propio diagnóstico según los datos significativos que tenga el paciente que hayan escogido. Como tal, el diagnóstico sabemos que se divide en reales, de riesgo y también hay de promoción a la salud. El estado del diagnóstico se refiere a la existencia o potencialidad del problema o la categoría del diagnóstico, como la salud, promoción de la salud. Los valores del eje son 7. Bueno, lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta clase es que el diagnóstico de enfermería que ustedes van a seleccionar va a depender si es un diagnóstico con una patología real que tenga o es un diagnóstico con una patología que puede adquirir según el riesgo que tenga o también debido a una promoción a la salud, que es un diagnóstico derivado a algo bueno que quiere el paciente en su vida. El diagnóstico real quiere decir que es la existencia de un hecho o la realidad, aquel problema que tiene el paciente en ese momento. Esos son diagnósticos reales. Un diagnóstico real, por ejemplo, es diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico que tiene en ese momento el paciente, o puede ser dolor agudo, porque es alguna patología, algún problema que está adquiriendo de la realidad y está en ese momento. Un diagnóstico real describe las respuestas humanas o estados de salud, procesos vitales que existen en la persona, familia o comunidad. Se apoya en características definitorias, manifestaciones, signos y síntomas que se agrupan en patrones de claves o inferencias relacionadas con las náuseas. Un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? El diagnóstico real, por ejemplo, la etiqueta diagnóstica va a ser como tal el nombre del diagnóstico, ya sea dolor agudo. Y dice aquí, dice que se apoya de características definitorias. Un diagnóstico real siempre va a tener manifestaciones porque es algo real que tiene el paciente. Y las manifestaciones son signos y síntomas que tiene como tal. Ahora, los diagnósticos de promoción a la salud son comportamientos motivados por el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial humano en materia de salud. Los diagnósticos de promoción de la salud son juicios clínicos sobre la motivación y el deseo de una persona, familia o comunidad de aumentar su bienestar, actualizar su potencial humano de salud o mejorar conductas de salud específicas como nutrición y ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Un diagnóstico de promoción a la salud se refiere más que nada a comportamientos de motivación que tiene el paciente en esos momentos, algo que quiere el paciente para su bienestar. Por ejemplo, la femenina comenta que no tiene completo su esquema, pero quiere su esquema de vacunación completarlo y va a acudir al centro de salud. Entonces, ese es un diagnóstico de promoción a la salud porque el paciente está aceptando que está en un error, pero quiere cambiarlo como tal. Y también puede ser este diagnóstico de promoción la nutrición y el ejercicio. Por ejemplo, aquí menciona un diagnóstico, disposición para mejorar la nutrición. Todas las etiquetas diagnósticas de promoción a la salud empiezan con disposición para mejorar. Ahora, el diagnóstico de riesgo es una vulnerabilidad, especialmente como resultado de la exposición a factores que incrementan la posibilidad de lesión o pérdida. Está apoyado de factores de riesgo que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad. Por ejemplo, riesgo de deterioro de la integridad cutánea. ¿Qué quiere decir esto? Un diagnóstico de riesgo se va a reflejar en algo que puede causarle un daño al paciente. No lo tiene como tal porque no es real el diagnóstico, pero está en el riesgo de poderlo adquirir. Por ejemplo, aquí menciona un diagnóstico, riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Aquí, por ejemplo, el paciente puede que tenga una pequeña herida y se le pueda hacer mayor si no se cuida. Por eso está en el riesgo de que le pueda pasar algo más. Hay, por ejemplo, riesgo de caídas. Por ejemplo, aquellos pacientes adultos mayores tienen riesgos de caída.
Ahora, otros diagnósticos son los diagnósticos de salud. Son de calidad o estado de estar sano. Un diagnóstico de salud describe las respuestas humanas a niveles de bienestar en una persona o comunidad que tienen la disposición de mejorarlo. Un diagnóstico de salud mayormente puede ser como un diagnóstico de promoción, porque ellos están con la disposición de mejorar el afrontamiento familiar, mejorar el estado de vida como tal. Ahora, los elementos diagnósticos es que los que mayormente vamos a utilizar son diagnósticos reales y de riesgo, porque son aquellos que les vamos a buscar una solución, ¿sale? Ahora, los diagnósticos reales siempre va a tener la etiqueta diagnóstica, que en el libro de la Nanda ustedes la etiqueta es el nombre del diagnóstico. Va acompañado de factores relacionados, que eso viene en el libro también, dice factor relacionado, y tú vas a relacionar qué factores hay en tu paciente según la enfermedad, la dolencia que tiene. Y más características definitorias, esos son signos y síntomas que tiene como tal el paciente. Ahora, los diagnósticos de riesgo, se le marca lo que es la etiqueta diagnóstica más factores de riesgo. Ahora, el diagnóstico de promoción a la salud está lo que es la etiqueta diagnóstica más características definitorias. La etiqueta diagnóstica como tal, el título del diagnóstico que estás eligiendo, y las características definitorias son signos y síntomas que pueda tener. Y de salud, etiqueta diagnóstica más características definitorias, que les decía, promoción a la salud, vienen siendo casi iguales que el de salud. Ahora, construcción del diagnóstico. Identifique las respuestas humanas ante un problema de salud, que es un proceso vital o manejo terapéutico. Puede ser de tipo fisiológico, de percepción, de sentimiento y de conducta. Por ejemplo, protección ineficaz. Esta dice referirse a la tercera parte de la taxonomía. Esto lo vas a encontrar en la página 364 del 365. Situarse en el esquema de dominios y clases. Aquí, por ejemplo, ¿cómo vas a construir tu diagnóstico? Primero vas a identificar cuáles son los datos significativos que tiene tu paciente. Después de identificar estos datos significativos, te vas a ir a la taxonomía de la Nanda, buscando por dominios y clases a lo que se refiere a que tiene tu paciente. Después que hayas escogido el dominio y la clase, vas a seleccionarlo, por ejemplo, dominio 11, seguridad y protección, y este mismo esquema seleccione la clase correspondiente al área. Vas a buscar en qué clase está dependiendo el problema que tenga tu paciente. Seleccione la etiqueta diagnóstica que corresponde, ejemplo, dominio 11, seguridad y protección, clase 2, lesión física, etiqueta diagnóstica protección ineficaz, que esta etiqueta la vas a encontrar en el ANANDA con un código 0043. Por eso es muy importante que ustedes, al ver las clases, tengan su libro a la mano para que puedan ir entendiendo cómo se saca el diagnóstico. Ahora, una vez definida la etiqueta diagnóstica, referirse a la segunda parte del libro. Quiere decir que ya te vas a ir a los diagnósticos. Vas a buscar el dominio y vas a buscar la clase. Cuando se localice la etiqueta diagnóstica, se encontrará lo siguiente: etiqueta diagnóstica, protección inefectiva, año en el que fue aceptada la etiqueta, nivel de evidencia y número de código. Ahora, el dominio y la clase también, y de ahí van a encontrar la definición que tiene esa etiqueta diagnóstica. Por ejemplo, la etiqueta diagnóstica, que es protección inefectiva, quiere decir que es la disminución de la capacidad para autoprotegerse de amenazas internas y externas como enfermedades o lesiones. ¿A quién le colocaría yo este diagnóstico? A un paciente, por ejemplo, que tiene su sistema inmune muy bajo. Estos pacientes que tienen su sistema inmune tienen un problema de protección ineficaz. ¿Por qué? Porque dice que ellos tienen la disminución de la capacidad para autoprotegerse. No se pueden autoproteger porque no tienen sistema inmune. ¿Y a quién se le colocaría? A un paciente con VIH, a un paciente con leucemia, le pondríamos este diagnóstico. ¿Qué características definitorias?
o evidencias clínicas empíricas que se puedan observar y medir. Representan las respuestas humanas manifestadas por signos y síntomas. Por ejemplo, aquí dice las características definitorias que signos y síntomas tiene el paciente debido al problema que tiene. Y los factores relacionados son situaciones clínicas o personales que pueden modificar el estado de salud o influir en el desarrollo de un problema. Es una etiología o causa de la respuesta. ¿Qué lo causó? Por ejemplo, puede ser que sea protección ineficaz relacionado con leucemia, relacionado con bajo nivel de anticuerpo, manifestado por, no sé, sueño, manifestado por infecciones. Entonces, así se va haciendo el diagnóstico, pero tú lo vas escogiendo dependiendo de lo que dice el libro. Ahora, por ejemplo, aquí ya se formula lo que es el diagnóstico con lo que dice el libro. Protección ineficaz relacionada con proceso infeccioso pulmonar manifestado por fiebre, escalofrío, aumento de leucocitos, tos y esputo purulento. Aquí ya está formulado el diagnóstico como tal, dependiendo a lo que el libro te está diciendo, pero estos son los signos y los síntomas que tiene tu paciente. Tú no le vas a colocar cualquier cosa relacionado con bien manifestado porque no es inventado, sino es lo que el libro te está colocando o mostrando como tal. Aquí ya se formula en este cuadrito, lo pueden ustedes identificar, identificación de los componentes de los diagnósticos de enfermería. Aquí, por ejemplo, se coloca la etiqueta diagnóstica, que es el nombre del diagnóstico que dice gestión ineficaz de la propia salud. Este es otro diagnóstico relacionado con, en el RC, es relacionado con y se baja. Déficit de conocimiento. Aquí la etiología son los factores relacionados y vienen en el libro. Manifestado por significa MP y se colocan las características definitorias. Y sería manifestado por no emprende acciones para reducir los factores de riesgo y entre paréntesis, ¿qué es lo que realiza el paciente? Toma analgésicos para el dolor y antibióticos para la infección, lo cual el padecimiento se le controló pero le volvió. Nunca se ha hecho exámenes mamarios. Tomaba todos los días Coca-Cola, tomaba alcohol, lo hacía cada sábado, nunca asistió a revisión odontológica y nunca ha usado anticonceptivos. Entonces, estos problemas que tuvo el paciente lo llevaron a tener este diagnóstico que es la gestión ineficaz. Y así ustedes van a ir realizando su propio diagnóstico. Espero hayan entendido esta clase. Cualquier duda estoy a sus órdenes.